Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de esta semana, ¿verdad? Un placer para mí, pues, poder estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien, pues, desde el lugar donde me estén escuchando, ¿verdad? Bienvenidos a su clase. El tema que vamos a estar estudiando durante este tiempo, ¿verdad? Es la organización del texto argumentativo. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Una clase de textos, pero los vamos a orientar, ¿verdad? Al término argumentativo. Así que los invito a que prestemos mucha atención, ¿verdad? Para que podamos absorber el máximo de nuestro conocimiento. Para iniciar, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar cómo está estructurado un texto argumentativo de manera general, ¿verdad? Y está argumentado en 3 pasos. El primero sería la introducción, como segundo la argumentación y tercero la conclusión. Cuando nosotros estamos hablando de la introducción, ¿verdad? Es cuando nosotros introducimos el tema, ¿verdad? Pues del que vamos a exponer o del que vamos a argumentar en este caso, ¿verdad? Es introducir el tema, ¿verdad? La presentación del tema. Luego de eso viene la argumentación, que la argumentación es el desarrollo de los argumentos, ¿verdad? Recordemos que para nosotros argumentar algo debemos tener una base, ¿verdad? Debemos tener respaldos, debemos tener todo aquello que se pueda comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto, ¿verdad? Eso es argumentar, ¿verdad? Muy importante que tomemos en cuenta eso. Y la última estructura del texto argumentativo es la conclusión, que la conclusión, ¿verdad? Es una proposición al final de un argumento, no solo de un argumento, también de un informe, de una investigación, ¿verdad? De una exposición, ¿verdad? Después que nosotros hemos puesto las premisas, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de premisa estamos hablando de una idea, de una proposición o una idea principal. Entonces la conclusión es cuando nosotros, ¿verdad? Decimos si el argumento que estuvimos pues hablando es válido, ¿verdad? Eso sí, si las premisas, perdón, implican una conclusión. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, perdón, esta estructura. Introducción, argumentación y conclusión. Aquí, chicos, en este tema que vamos a desarrollar es muy importante porque todo va a ir orientado al término argumentativo, donde cuando usted argumente algo, sobre un tema, usted debe tener un respaldo, ¿verdad? Para que la gente pueda comprobar que lo que usted está hablando, que todas sus ideas o todas sus premisas, ¿verdad? Son verdaderas. Recordemos que cuando las premisas son verdaderas, entonces las conclusiones son verdaderas. Y ese tipo de argumentación es deductiva, como ya lo hemos venido viendo. Si nosotros no tenemos base o respaldos a nuestro argumento y simplemente estamos sacando, ¿verdad? Por nuestra intuición o por lo que nosotros creemos que es verdadero, entonces ese ya sería un argumento inductivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando argumentamos tenemos que tener bases o respaldos. Ahora bien, vamos a ver 3 tipos de textos en donde nosotros podemos orientarlo al término argumentativo. Y uno de esos es el ensayo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el ensayo, perdón, es una herramienta educativa bien importante para nuestro desarrollo, tanto para nuestro léxico, ¿verdad?, como para nuestra escritura. ¿Verdad? Aprender a plasmar nuestras ideas en una hoja de papel no es nada difícil porque para eso debemos tener un buen léxico, una buena escritura, una buena entonación, una buena gramática, un buen tono, ¿verdad? Un buen sonido, aún hasta para los signos de puntuación. Entonces es muy importante. El ensayo, ¿verdad? Es uno de los textos educativos o, ¿verdad?, herramientas educativas muy importantes y más utilizadas, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando de un ensayo, estamos hablando, ¿verdad?, pues de una obra que expresa totalmente el pensamiento del autor sobre un tema. Recuerde que cuando estamos hablando de un ensayo son sus ideas sobre un tema plasmadas en una hoja de papel. El ensayo se caracteriza, ¿verdad?, por resumir e informar, ¿verdad?, sobre un determinado tema. Recuerden que el tema para un ensayo siempre debe ser un tema, ¿verdad?, de actualidad, un tema que llame la atención de los lectores.
¿verdad? Además que el ensayo también tiene características, ¿verdad? En donde en este caso, como nosotros lo vamos a orientar al término argumentativo, todas las opiniones que usted haga van a ser argumentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted dice que comer mucho huevo nos sube el colesterol, entonces usted va a explicar por qué. Si usted está argumentando que comer bastante huevo no sube el colesterol, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces usted va a argumentar, usted va a decir su respaldo. Entonces usted va a decir, según el libro Mengano, el autor tan, me dice esto y esto. Entonces usted tiene un respaldo, porque eso ya fue comprobado, ya fue verificado. Pero hay pasos, ¿verdad?, para un ensayo. Y usted debemos tomarlo en cuenta. Yo sé que ya lo sabemos, pero siempre hay que recordar. El primer paso es hacer una investigación bien hecha del tema que usted va a escribir. Si usted va a hablar en este caso de el hundimiento de la tierra o de los deslizamientos del bosque, entonces usted debe informarse a qué se debe, por qué surge, cuándo surge, cuáles son las áreas más propensas a dar. Usted tiene que informarse, mejor dicho, o hacer una investigación exhaustiva hasta usted poder empaparse total de ese tema. Luego de eso, usted busca y analiza, ¿verdad?, otros ensayos, si puede o si hay del mismo tema, ¿verdad? Los analiza, no es que los va a copiar, porque entonces no sirve de nada, ¿verdad? No estamos analizando, no hemos aprendido ni a analizar ni a argumentar. Si usted puede, ¿verdad?, cerciorarse o que lo asesoren sobre eso, está muy bien. Por eso dice, busca y analizar otros ensayos. Pero una cosa es buscar y analizar y otra cosa es copiar y pegar, ¿verdad? Eso no se vale. Luego dice, haz una lluvia de ideas para empezar con tu redacción. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando usted, ¿verdad?, selecciona todas las ideas principales para su ensayo. Todo lo que usted dice, esto me sirve, y la información pues que usted piensa que no lo va a llenar, entonces simplemente no la toma. Luego elige el argumento o la propuesta de su ensayo, ¿verdad? En este caso, nosotros lo vamos a hacer un ensayo argumentativo. Luego de eso, cuando usted ya tiene todo listo, entonces en una hojita aparte de un cuaderno empieza a hacer su bosquejo o borrador. Empieza a escribir, a escribir. Cuando usted ya tiene su bosquejo, ¿verdad? La última parte es que no está ahí, lea su ensayo en voz alta. Allí usted se va a dar cuenta si le hace falta una coma, si le hace falta un punto, ¿verdad? Si hay una palabra que está repitiendo muchas veces. Entonces, una vez hecho eso, usted ya puede pasar su ensayo a una hoja limpia. Así que tomemos en cuenta estos pasos porque vamos a trabajar en algunos ensayos. El otro tipo de texto argumentativo, o mejor dicho, es un género periodístico, pero usted también lo puede llevar, ¿verdad?, a este tipo de texto, lo puede volver argumentativo, y es la editorial. La editorial, chicos, como lo mencioné, es parte del género periodístico, igual que la noticia, ¿verdad? Y este consiste cuando nosotros exponemos un texto, en este caso va a ser un texto expositivo argumentativo, porque aparte de exponer el tema al público, se argumenta. Nosotros podemos llevarlo a esa índole, hasta ese punto argumentar, ¿verdad? Normalmente la editorial no va firmada, ¿verdad?, sino que explica, valora y juzga todos los hechos noticiosos, ¿verdad?, que pues han sucedido y que han sido de importancia en el país o a nivel internacional. Entonces, la editorial, chicos, se trata de una opinión, en este caso colectiva, ¿verdad?, donde se emite un juicio ya formulado, ¿verdad? Pero muchas veces el medio de comunicación, ¿verdad?, o el periódico, la prensa, ¿verdad?, tienen reglas para presentar una editorial. Muchas veces no son las ideas del autor, sino las ideas de la prensa, de la empresa, porque ellos las aprueban, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia con la editorial. Cuando hay una editorial, ¿verdad?, ellos utilizan técnicas de redacción que se pueden emplear, ¿verdad?, para poderlas elaborar. Eso va a depender del estilo del medio de comunicación, ¿verdad?, el talento que tenga el editorialista, ¿verdad? Pero se toman en cuenta todos estos puntos. Y el último tipo de texto, bueno, no el último, sino que la editorial lleva una estructura, ¿verdad? Primero el título, luego la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cuando hablamos del título, ya sabe que el escritor debe utilizar palabras claras y sobre todo, ¿verdad?, un tema que sea de actualidad para llamar la atención,
¿verdad? De los lectores. Siempre, ¿verdad? La editorial se caracteriza porque el tema, ellos utilizan una técnica, ¿verdad? Que el tema va entre preguntas, ¿verdad? Eso lo hacen para referirse y hacerlo más llamativo. Luego va la introducción, que es cuando introducen el tema que van a tratar, ¿verdad? En un párrafo, no más de 5 líneas, ellos escriben el objetivo, ¿verdad? Y de qué va a tratar su tema. Y luego viene el cuerpo, que es donde se presenta toda la argumentación, ¿verdad? Con datos o informaciones que logren sustentar todas las ideas y opiniones que ellos, ¿verdad? Están plasmando en esa editorial. Es muy importante eso. Y por último, ¿verdad? Que está la conclusión, que la conclusión debe ser escrita pues en un párrafo corto. ¿Por qué? Porque en las conclusiones uno solo enfatiza, ¿verdad? Que todo lo que usted investigó es cierto o no, ¿verdad? Entonces son los puntos más relevantes del tema que usted expuso. Y por último, otro, ¿verdad?, que pertenece al género periodístico, pero también lo podemos orientar al tipo argumentativo, es el artículo de opinión, ¿verdad? Nosotros sabemos que un artículo de opinión es el autor quien expresa su opinión, ¿verdad?, sobre un tema determinado, ¿verdad? Es un tipo de género periodístico profesional, ¿verdad? Porque el escritor o el periodista, ¿verdad?, da su punto de vista, ¿verdad? Evalúa los razonamientos referentes a algún tema en específico. Tanto, ¿verdad?, el artículo de opinión tiene características como estructuras. Y las características, ¿verdad?, es que su objetivo fundamental es poder expresar una postura y poder ofrecer, ¿verdad?, valoraciones, opiniones y análisis sobre interés público. El artículo de opinión sí va firmado por el autor, ¿verdad? Trata de varios temas, siempre y cuando el tema sea de actualidad y relevante, ¿verdad? Y debe utilizar un lenguaje claro y sencillo. El artículo de opinión tiene una estructura, ¿verdad?, igual a la de la editorial. Va el título, en letra grande, la introducción cuando introducimos el tema, el cuerpo y la conclusión. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, estos tres tipos de, en tanto este género periodístico como la herramienta educativa del ensayo, ambos, podemos llevarlos, ¿verdad?, al tipo argumentativo, podemos transformar esas ideas en argumentos, ¿verdad?, siempre y cuando tengamos un respaldo. Nos quedamos hasta aquí, mis queridos alumnos. Vamos a estar, ¿verdad?, pues poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Cualquier duda o pregunta siempre a sus órdenes. Que tengan un bonito día y nos veremos la siguiente clase.